Bienvenidos una vez más a otra lección de nuestro curso Fundamentos de Finanzas Empresariales. En la lección anterior estuvimos revisando los conceptos generales de los indicadores de liquidez. Rompimos ciertos paradigmas que comúnmente se encuentran cuando uno trata de leer información financiera en la web o también en un libro, por ejemplo, financiero. En esta lección, como lo prometido es deuda, vamos a entrar a analizar un caso real, el Grupo Éxito de Colombia, y vamos a sacar sus indicadores de liquidez, pero no solamente nos vamos a quedar en ese numerito, es decir, lo que arroja la fórmula, sino adicionalmente vamos a entenderlo para llegar a una conclusión final de acuerdo a un diagnóstico, y eso nos puede servir para planear y gestionar mejor. Vamos a continuar a la luz de una empresa real. Vamos a trabajar la empresa denominada Grupo Éxito. Grupo Éxito es una cadena de retail, es decir, venden todo tipo de productos al cliente final. Ahora, en las diapositivas ustedes pueden encontrar el balance general tomado de la gestión o el reporte de gestión de ellos mismos y pueden detallar las cuentas. Y yo me voy a enfocar en cómo se calculan los indicadores de liquidez y por qué tienen ese comportamiento específico que les voy a describir a continuación. Entonces empecemos con los activos corrientes y los pasivos corrientes del año 2010 y el año 2009. Entonces vemos que respecto al 2009 los activos corrientes subieron. ¿Qué pasa con los pasivos corrientes? También subieron, pero yo no quiero ver ese número aislado, sino quiero ver la relación en general. Entonces, la razón corriente para el año 2009 sería 0.94, que corresponde a la división de los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. Eso sería nuestro paso número 2, sacar el indicador como tal, ese valor numérico que finalmente me va a servir para poder hacer mi análisis financiero. Si comparamos la razón corriente que acabo de mencionar de 0.94 con la razón corriente del 2010, nos damos cuenta que en el 2010 este número varió y ya no es 0.94, sino subió y ahora es 1.04. Vamos a hacer lo mismo con la prueba ácida en los 2 años. Decíamos que la prueba ácida es simplemente a esa parte de los activos corrientes le vamos a restar esos activos que no son tan líquidos, en este caso el inventario. Y los resultados que arroja este indicador sería para el 2009 0.50 y para el 2010 0.62. Por ahora vamos en la parte numérica y como ya saben, en nuestros pasos posteriores vamos a hacer el análisis correspondiente. Vámonos a nuestro tercer indicador y decíamos que era el capital de trabajo contable, que hace referencia a los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Y si nos damos cuenta, en el 2009 es un valor negativo y pasa a un valor positivo en el 2010. Entonces, vamos a entender por sí solos cada uno de los indicadores que acabo de mencionar. Ya que entendimos el valor numérico, es decir, el cálculo como tal de nuestros indicadores de liquidez, vamos a entrar a interpretar, a entender qué significa ese resultado arrojado. Entonces empecemos con nuestro indicador de liquidez número 1, que es la razón corriente. Y podemos decir que pasó de 0.94 en el 2009 a 1.04 en el 2010. Pero entonces, ¿cómo leo ese resultado? Para el 2009 sería, por cada peso que debo en pasivos en el corto plazo, voy a tener para cubrirlos con activos de corto plazo 0.94. Y comúnmente es entendible que si tengo menos de 1 en esa relación, puedo llegar a tener problemas de liquidez. Sin embargo, si comparamos con el 2010, fue mejor, es decir, estamos subiendo ese margen a medida que es más alto, se interpreta como mejor indicador de liquidez y subió en el 2010 a 1.04. ¿Por qué pasa esto? A eso tenemos que llegar al final. ¿Será que hay una razón de fondo? ¿Será que el Grupo Éxito tuvo razones de fondo para tener un indicador de liquidez menor a 1 en el 2009? Pues más adelante en el diagnóstico vamos a ver qué pasó. Vámonos a nuestro indicador número 2. Entonces esta es la prueba ácida. Decíamos simplemente que le quitábamos el inventario a los activos corrientes y dividíamos por los pasivos corrientes. ¿Por qué hacíamos ese ajuste? Porque íbamos a descontar los activos que se consideraban que no tenían suficiente liquidez. Y contablemente puede pasar eso.
en la contabilidad los he categorizado ahí, pero no son tan líquidos. Entonces hago el ajuste. Y en este indicador en particular en el 2009 tenemos 0.50 versus 0.62 en el 2010. ¿Y cómo puedo interpretar este indicador? Porque ya es nuestro segundo indicador, ya estamos comparando varios indicadores, o al menos dos por el momento. También se está viendo en evidencia lo mismo que se reflejó en el primer indicador, y es que la liquidez de la empresa está subiendo. Pero entonces vuelve a nacer la pregunta, ¿qué pasó en el 2009? ¿Por qué están bajos los indicadores de liquidez? Y ya vamos a ver cuál es la razón de fondo. Vámonos a nuestro indicador número 3, que es el capital de trabajo contable. Y como nos damos cuenta, en el 2009 es negativo, menos 110,939, y pasa al 2010 a un saldo positivo. Pero entonces, este indicador, ¿por qué mejoró? Recordemos que este indicador es los activos corrientes menos le quitamos todos mis pasivos corrientes. Finalmente, lo que nos dice ese indicador es, si tuviera que cancelar todas mis deudas de corto plazo en un momento dado y saliera de todos mis activos en el corto plazo, ¿será que las puedo cancelar? Pues bien, si los activos de corto plazo son mayores a los pasivos de corto plazo, lo puedo hacer. En este caso no lo hubiera podido hacer en el 2009 en el grupo Éxito porque ese número es negativo. ¿Quiere decir que Éxito iba a ser ilíquido? No, tal vez no. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y analizar qué pasa posteriormente. De tal forma que ya para recapitular lo que son los indicadores financieros de liquidez y dar un diagnóstico final, vamos a hacer un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora con el grupo Éxito y finalmente vamos a llegar al objetivo final, que es dar un diagnóstico final para que toda la situación sea entendible y, si es necesario, tomar acciones para mejor gestión y mejor planificación, pues lo hagamos. Entonces, calculamos la razón corriente, pero no fue suficiente solo con la razón corriente, sino que comparamos con la prueba ácida y adicionalmente con el capital de trabajo contable. ¿Recuerdan? Adicionalmente hicimos un análisis de cada uno de los indicadores y dijimos, como lo mencionamos anteriormente, qué significaba cada uno de los mismos. Hicimos la comparación porque dijimos, tenemos el año 2009, 2010 y están mejorando nuestros indicadores de liquidez en esta empresa en particular, que es el grupo Éxito. Ahora nos queda el diagnóstico y para eso algo vital en las finanzas es conocer mi empresa. Yo tengo que saber qué está pasando en mi empresa, por qué las cuentas se comportan de una manera o de otra. Y podemos decir entonces que el grupo Éxito en el 2009, y eso lo saqué del informe de gestión, pagó $156 millones por un crédito que adquirió en el 2007 para adquirir otra empresa que en su tiempo se llamaba Carulla Vivero S.A. Es decir, Carulla pasó a ser parte de Éxito por $156 millones y posteriormente se empezó a desembolsar a través de los pagos del crédito el efectivo. Eso hace que mis activos corrientes se disminuyan, digamos que de manera constante, y por eso se ve esa parte de liquidez disminuida. Pero no quiere decir, mucho ojo, que Éxito esté en problemas de liquidez. Es simplemente una condición o una situación coyuntural muy propia del momento que está planeada, es claramente perteneciente a la estrategia de Éxito y en el futuro esto se va a ver reflejado con mayores ventas mucho más altas porque va a tener una línea de negocios mucho más amplia. Con esto finalizamos nuestro módulo de indicadores financieros. Nos vemos en nuestra siguiente sección. No se la pueden perder. Vamos todos a la siguiente sección.